Ir a una cita con la alegría de quien va a un café bien conversado, enredados en el humo y la música de la memoria y los sueños. Todos tenemos una historia que contar, pero algunos han hecho de su historia una forma de la belleza y la dignidad. En esta mesa te estoy esperando para que escuchemos juntos una vida. Te voy a proponer destejer un poco el tiempo e ir a aquellos años en que la música entró en tu vida para quedarse. Bueno, pero es destejerlo muy atrás, porque la música entró para quedarse hace muchos años. A ver, tiene que ver con el tango, básicamente. Mis viejos eran tangueros, gustaban de bailar. Yo nací en Buenos Aires, en Rivadavia, a 1500. Pleno 11, donde se tejía una noche increíble y mis viejos la vivían. Entonces, desde muy chiquito yo iba, obviamente ellos iban a bailar y yo tenía que, no, soy hijo único, siempre fui hijo único, desde aquella vez hasta hoy día. Entonces, iba con ellos. Me acuerdo de las orquestas todas, me acuerdo de los cantores, todos es una manera de decir, porque eran muchísimos. ¿Alguno te llamara particularmente la atención? No, muchos, desde Morán hasta... que Laborde, Goyeneche en aquella época, Rufino, que a mí me parecía una cosa impresionante. Muchos. Y mi vieja era una gran... se acordaba todas las letras y cantaba con una voz chiquita pero muy afinada. Entonces todas las letras que yo me aprendí fueron por mi mamá, no por mi papá. Mi papá era el tipo que vio que yo tenía una voz afinada, que a mí me gustaba y qué sé yo, y me empezó a empujar. ¿Y vos cantabas tango también? Y yo canté tangos, sí. Yo cantaba tangos y sigo cantándolos. O sea, en ese momento, cuando yo tenía unos 7, 8 años, ya me presentaba como cantando tangos y en lugar de ser Rubén Izarrualde, que era muy largo, me habían puesto Rubén Rualde, ¿no? Entonces Rubén Rualde era el pibe, el nene que cantaba tangos con 3 guitarristas y con una orquesta típica. En la orquesta típica había 2 cantores más y yo era el Benjamín. Cuando yo salía se armaba un lío bárbaro porque era como diferente la cosa. ¿Qué edad tenías, por ejemplo? Y yo tenía en ese momento 8, 9 años. Claro, muy pibe. 10. Yo hice esto hasta los 14, más o menos, 15. Bueno, entonces hasta acá tenemos un Mono Izarrualde. Un Rubén Rualde. Un Rubén Rualde metejoneado con el tango. Y de pronto, como esas mujeres que pasan rajando la tierra, apareció el folclore y te enamoraste perdidamente del folclore. Me pasaron otras cosas. Me pasaron antes del folclore, yo te diría que yo tengo 62 años. Entonces, cuando fui al conservatorio, uno de mis compañeros era Jorge Pincheski. Nada más y nada menos. Uno de los mayores violinistas. Sí, pero además el personaje. Sí, un personaje. Y yo fui a la cofradía por primera vez a mis 13 años. A la cofradía de la... ¿Que me invitó quién? Jorge Pincheski. Dale, vení, dale, ya boludo, dale, animate. Le digo, no, porque yo termino acá y tengo que ir a mi casa, mis viejos, ¿viste? Dale, pero hermano, dale, dice, te va a gustar, dice, porque vos... Uno de esas tantas veces que me insistió, fui. Y quedé, claro, de punta en blanco, quedé así, porque digo, ¿cómo? Nunca había escuchado una banda
De rock, podemos decirle de rock, pero hacían otra música, ¿no? Sí. Que tenía que ver con notaciones con el rock, pero eran canciones Pero muy también, y además lindas. estaba cruzado con la literatura, Claro, estaba por eso Miguel Greenberg claro, presente. canciones muy lindas, ¿viste? Entonces, y ahí me hice de un gran amigo que es hasta el día de hoy, que es como un hermano, que es Cubero Díaz, ¿no? Enorme guitarra. Claro, enorme guitarrista. Alejandro Medina, que también andaba por ahí, y que fue el que me el que me enseñó a escuchar el jazz, digamos, a esa edad. Che, ¿vos no escuchaste tal cosa? Decía. No, le digo, no conozco. Y ponía. Pero escúchame, ¿y este trompetista, bueno, al negro no lo tenés, al negro? Le digo, no lo tengo. Sí. Porque vos tenés un sonido y dice, mirá, Mal Davis. Pero antes de seguir andando en el tema del folclore, vos nombraste a Jorge Pincheschi, a quien, si no me equivoco, reencontrarás después en Europa. Sí. Y por eso yo te pido que hables un poco de ese descubrimiento de Europa, de ese viaje iniciático de alguna manera que tanta experiencia rica te deparó, ¿no? Sí. Fue muy bueno porque yo viajé en el año 77. Pertenecía a un grupo, era parte de un grupo que se llamaba Anacruza. Acá estaba completamente prohibido. O sea, no podíamos estar, no nos pasaban ni por la radio, ni en la televisión, no nos dejaban actuar, no se vendían los discos, nada, por las letras, por una temática de folclore latinoamericano. Sí, digamos. profundamente latinoamericano. Sí, profundamente latinoamericano. Se hacían cosas de acá también, había zambas argentinas, había chacareras, había alguna cueca chilena, pero mucho latinoamericano. Entonces, lo que sucedía era que las letras causaban cierto escozor a determinados personajes. Entonces, hubo un corte ahí. Un día determinado no se trabajaba. A ver, como para darte una idea, hacíamos el Teatro Casa Cubierta del General San Martín y entraban, se llevaban a la gente y a nosotros nos dejaban en el escenario. No nos llevaban a nosotros, se llevaban al público. Claro. Pero nos dejaban solos ahí. Era muy loco, ¿viste? Sí. Una cosa síntoma psicópata. de una época. Una cosa psicópata tremenda, Sí. ¿viste? Bueno, entonces así fueron sucediendo cosas. Un día nos llega una invitación, un amigo nuestro, medio manager nuestro, dice, che, mirá, nos llega una invitación de Francia, del Festival de Nancy, que este año es, normalmente es de teatro y se hace teatro, danza y música. Y nos llega una invitación. Y nos vamos a encontrar con varios porque va a estar Cortázar, va a haber mucho, de acá va a haber bastante. Bueno, gente de teatro. Bueno, empacamos y nos fuimos. Con discos en las maletas en lugar de pilchas. Y el alma aventurera de decir, bueno, nos vamos a Francia 1 mes, 2 meses, a hacer esto y Dios proveerá. Esos 2 meses que yo pensaba se fueron extendiendo, trabajamos como 6 meses sin parar. Y después yo decidí quedarme a estudiar, un poco a estudiar y a ver la vida allá, y a tocar. En ese interín, cuando nosotros viajamos, en ese hermoso festival, nos encontramos con Guttmacher y Jorge Pincheschi, un mimo y un violinista, o violinisto, como le decía yo. Ese violinista, que fue mi compañero de conservatorio, cuando nos vimos, dimos una alegría inmensa. Él ya estaba tocando en Gong, claro, por ejemplo. Gran grupo, maravilloso. Tenían un guitarrista extraordinario, Steve Eilish. Sí, pero todo sonaba de los dioses. Sí, bueno. sí. Entonces nos contamos nuestras cosas, charlábamos, y yo iba a ver su espectáculo y él venía a ver el nuestro. Ahí comenzamos una otra manera de relacionarnos con Jorge, porque acá era la cuestión del conservatorio y allá eran ya los músicos, ya los intérpretes, los tipos que vivían de la música, ¿no? Entonces la relación o la interrelación era diferente.
y ya supimos mucho más de nosotros, ya nos juntamos a escuchar, a comer, a percibir la vida estando juntos, digamos. Bueno, ahí nos volvimos a ver, a tararear, a cantar, a reírnos, que era una alegría enorme habernos encontrado nuevamente después de tanto tiempo y en ese lugar, con esas aguas, ¿no? Entonces hacíamos largas caminatas, íbamos a la ciudad, al centro, digamos, de Ibiza, caminando desde el pueblo donde vivíamos, cantando, muertos de risa, y después nos juntábamos para ensayar y tocábamos a la tarde en algún boliche o en algún hotel. La pasamos, fue un momento glorioso. Y Miguel estaba muy bien en ese tiempo, estaba brillante. Él ya había grabado el disco en Francia. Claro. Ya había hecho su cosa. Pero sí fuimos felices de ese encuentro, así muy hermanados, digamos. La verdad que fue muy lindo. Yo corroboré eso después cuando yo volví de Europa y me lo encuentro acá. Él él se había regresado con los abuelos de la nada, y nos dimos unos abrazos increíbles porque el cariño, el amor va más allá de todas esas cosas, o sea, de todo lo que te puede suceder en la vida. Cuando te querés realmente, ¿no? Si no tiene por qué. Y nombraste otro Miguel Cantillo. Miguel Yo recuerdo Cantillo. que hiciste una formación en trío con Miguel y con Cubero Díaz, precisamente. Bueno, esa formación, todo tiene que ver con Miguel Abuelo, porque mi amigo Miguel Abuelo, mi hermano Miguel Abuelo, digamos, fue el primer tipo de ese trío. El trío era con Miguel Abuelo, Cubero Díaz y Miguel Cantillo. Ese fue el primer trío. Armado mucho tiempo atrás, y también que lo habían hecho en Ibiza, con las canciones del sur. Canciones compuestas por Miguel y Cubero allá lejos, 70, 60 y pico, 70, en el Bolsón. Bueno, Miguel era la voz de esa voz entrañable, reconocible por siempre. Miguel la primera voz, Miguel Cantillo, Miguel Abuelo la segunda, y Cubero el que navegaba en el medio, arriba, abajo, ¿no? Que es el genio de todos nosotros, de aquella época. Es lo más grande que hay, es Cubero Díaz. Cuando yo llego al país, hago varias cosas, hago Piero Prema en el 81, en el 83, finales del 83, con el Chango empezamos a hacer empezamos a armar la MPA, los músicos populares argentinos. Después yo me voy en el 88, después que se separa la MPA, me voy a México, me voy de mochilero. Como no había entendido muy bien qué había pasado, qué nos había pasado, cómo había sucedido eso, que era tan hermoso, que de un día para el otro se desintegró. No entendía y necesitaba un poco de aire, mirar las estrellas, viste que yo te digo siempre que miro para arriba. Bueno, yo me necesitaba mirar mucho para arriba para tratar de entender. Y de mochilero hasta México, todo por tierra. Sí, todo por tierra. ¿Y cuánto tiempo tardaste? Unos 6 meses. 6 meses. Sí, más o menos. ¿Y ya tenías previsto llegar hasta México o fue no. el azar el que te fue empujando hacia allá? No, fue el azar, fue algún que otro cuento, las lecturas, a mí me gusta la lectura. A mí me había dado, volviendo a Anacruza, Susana Lagos me había dado a leer el Popol Vuh hace muchos años. Y cuando estuve en Salta, en la Casa del Cuchi, que yo de ahí salí de mochilero, de la Casa del Cuchi Leguizamón, estaba mirando así y de repente lo veo, entre tantos libros, veo el Popol Vuh. Le digo, maestro, le digo, pero tiene... Me dice, sí, me dice, es un muy buen libro. Me dice,
no sé si lo leíste. Le digo, sí, lo leí, no sé si lo leí bien, le digo, pero... Y entonces, como tenía una semana más, me quedé ahí, en su casa, y lo fui releyendo. Y entonces, eso también hizo un poco. Yo iba sin saber, me fui por Chile, hice todo Antofagasta. Bueno, hice todo un viaje hermosísimo, tocando en cada lugar. Yo tiraba la manga para comer y para dormir en algún lugar, tiraba la manga, sacaba el instrumento, tocaba diferentes ritmos, lo mío, el tango, el folclore, el rock de acá, hacía cosas de Luis Alberto, ¿no? Y bueno, con eso... ¿Qué hacías de Luis Alberto? Y de Luis Alberto hacía Durazno Sangrando, por ejemplo. Trido de toro, dedo de ¿Hace toro. mucho no lo tocás, Durazno Sangrando? Sí, hace mucho. ¿Me vas a pedir Y que lo toque? de a poco yo te diría que vayas acercando. Me vas a pedir que lo toque, bueno. Sí. Bueno, esas cosas. Entonces, así llegué sin querer, queriendo, como dicen los mexicanos. El chavo, ¿viste? Que sin querer, queriendo, llegué a México. Y al otro día, rápidamente, yo soy muy inquieto, y me levanté y empecé a ver qué podía hacer, y empecé a buscar peñas rápidamente. Encontré 2. Entonces digo, bueno, y nada, me fui a esa peña, pagué mi bebida, qué sé yo, me quedé, y pregunté si podía tocar algo. Sí, pero ¿qué instrumento? ¿Y usted qué toca? Le digo, yo soy flautista. Pero la flauta me dice, tiene que ir con... No, le digo, pero yo hago cosas solo. No, me dice, pues con una guitarra, ¿no? Con otro instrumento. Le digo, bueno, sí, también, le digo, pero yo... Si me da un espacio pequeño, le digo, no me tiene que dar nada, le digo, yo simplemente... Y bueno, y el tipo aceptó. Y hago lo que hago, ¿no? Y bueno, fue fenómeno. Bueno, pero hablando de gente importante para tu vida, Mono, antes de ese viaje vos aludiste a una experiencia que es uno de los momentos más ricos de la música popular argentina, que es precisamente MPA. La MPA. Y allí estaba una presencia, digamos, tutelar, alguien que dejó un legado de luz en la música popular y en tu vida, que fue el Chango Farias Gómez. Y sí, ¿no? sí. Bueno, con el Chango nos conocíamos de mucho antes. De mucho antes. Yo al Chango lo conocí a mis 17 años, en Buenos Aires, en una peña. Nos fuimos viendo en diferentes oportunidades. Antes de la MPA, por supuesto, que nos vimos muchas veces y tocamos. Y después, y nos vimos en Europa, y después nos volvimos a encontrar en Europa. Yo me acuerdo una noche entrañable, en las Islas Canarias. Estábamos con Agustín Pereira Lucena, Guillermo Reuter, Carlos Carli, Quique Alvarado, tocando ahí en un club de jazz. Y yo me lo había encontrado al Chango a la tarde en el pueblo. Y yo no sabía que él estaba ahí. Digo, loco, ¿qué haces acá? Y me dice, no, estoy viviendo acá, estoy con mi hijo, me dice, y qué sé yo, me dice, me salí un poco de Madrid, dice, porque qué sé yo, no me hallo, me dice la gente, qué sé yo. Tuve algún quilombo con mi hermana, y yo, pero no, le digo, no, pero estoy acá, no pasa nada, en cualquier momento vuelvo. Le digo, che, bueno, a la noche vení que estamos tocando. No sé, me dice, porque vivo lejos, me dice, después para volver. Le digo, vení, por favor, le digo, ¿te quedas a dormir con nosotros en el hotel? Le digo, no pasa nada, le digo, y después al otro día vamos, nos comemos y hacemos un asado en tu casa, le digo, hacemos alguna cosa. Bueno, vino. Se emocionó cuando nosotros tocábamos. Claro, pero no por la música, más allá de la música, que hacíamos música brasileña, sino porque éramos argentinos. Claro. Y él era un enamorado de la Argentina. Como lo soy yo, como lo somos nosotros. Yo podría vivir allá, yo podría estar viviendo en Europa hace mucho tiempo. Y sin embargo vivo acá, y estoy acá, y tengo mis hijos acá. Porque la verdad, paisano, me gusta el aire de acá.
yo soy de acá, ¿entendés? Entonces los músicos están acá. Ojo, hay músicos por todos lados, pero los códigos, ¿no? Y entonces él entendía y se puso a llorar y a lagrimear justamente que yo creo que por eso, por los códigos. Y entonces en un momento le invito a tocar. No, me dice, no quiero. Le digo, dale. Entonces yo lo presento, ¿no? Como el personaje que era para nosotros, como que... Y en lo personal, digo, para mí es un ícono, ¿entendés? Ahí, sentado ahí, en Bermudas. Y le digo, vení, dale. Bueno, y subió. Me dice, bueno, pero si me acompañas, hacemos alguna cosa. Digo, bueno, ¿cómo no? Y entonces hicimos Maturana. La primera vez que hacíamos Maturana juntos. Y fue tremendo. Tremendo. Así, nos quedamos en un impacto así tremendo. Lloramos un montón porque nada, el lugar, claro, el momento. todo, lo que había sucedido musicalmente, la extrañeza de acá, la distancia, los amores, los amigos. ¿Entendés? Toda la vida puesta en juego en esa interpretación. En ese instante. Entonces fue muy loco, me acuerdo, fue tremendo. Llorábamos a mares, estábamos arriba del escenario. Estábamos en el escenario y llorábamos así abrazados. La gente no entendía nada. Bueno, dimos alguna explicación cuando nos pudimos recomponer, qué sé yo. Fue muy lindo. Ese fue el encuentro mágico entre el Chango y yo de nuestra vida. Bueno, yo de ahí me voy a México. Cuando vuelvo, me encuentro con que el Chango estaba armando esta locura que se había pergeñado de algún modo, se había pergeñado en España. Un día veníamos caminando con él, así, y charlando, cagándonos de risa, y nos paramos en un boliche que estaba cerrado, que estaban nada más que las rejas abiertas, las rejas cerradas, y estaba sonando Loli Manuel. ¿Escuchaste alguna vez a Loli Manuel? No. Escúchalo. Hay un tema que dice: érase una vez una mariposa blanca que era la reina de todas las mariposas del alba. Se posaba en los jardines entre las flores más bellas y le susurraba historia al jazmín y a la violeta. Lindo. Bueno, escuchábamos eso y la piel se nos puso así, ¿no? Así. Entonces nos mirábamos así. Y volvíamos. Y nos mirábamos así. Y volvíamos. Y nos mirábamos así. Yo, loco, le digo, esto es impresionante. Esto es tremendo, me dice, esto es tremendo. Esto es Paco de Lucía, más otras cosas, más Amador, más todo, me dice, esto es... Bueno, nos quedamos con eso. Seguimos caminando. Nos fuimos. Cuando vuelvo yo de México, años después, me encuentro con que el tipo está armando esta locura. Una locura hermosa. Hermosa, así que no te podés imaginar. En el cual estaba ese tema incluido. Donde dice: achatadita y callada, no la podrás encontrar. Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Pobrecita, si me muero, ¿con quién banderase una vez hay una más? Mariposa blanca. Era la misma. ¿Cómo se va hermanando? Era lo mismo. Bueno, y entonces ahí me dice: che, loco, me dice. Digo, por supuesto, por supuesto, olvídate del resto. Yo me olvido de todo, me olvido de todo. Y ahí estuvimos. Y ahí hicimos La Manija. Que fue un grupo también, fue otra cosa, viste, que hoy en día la gente dice: che, loco, que sucedió 2 años, creo,
2 años y medio. Durante un Poco. tiempo cantó en la manija Mónica Abraham, ¿no? Mónica Abraham, claro. Excelente cantante. ¿Cómo? Pasaron varias por ahí. Ujú. Marta Fernández, Mónica Abraham, Verónica Condomí también estuvo. Claro, claro. Y estuvo, la cantante era la Romero, la Claudia Romero. Mono, para ir cerrando, vamos a hacer esto. Yo te voy a poner en 3 situaciones, pero vos, en vez de contestarme con palabras, contestame, ya que tenemos la flauta acá, con alguna frase musical. Bueno. A ver, imagínate en la noche, el insomnio, no poder dormir y querés dialogar con tus muertos queridos. Con mis muertos queridos. ¿Cómo no? Es un hijo de puta. Ese es mi papá. Ahí está. Hay muchas cosas para darle gracias a la vida y he quedado claro con esta conversación que hemos tenido. Y precisamente eso te voy a pedir. ¿Con qué tema le darías gracias a la vida por todo lo vivido y por todos los sueños que faltan vivir, no? Ay, ay, ay. Bueno, es muy difícil porque por ahí quedan cosas en el tintero y porque por ahí uno piensa que... Pero bueno, de alguna manera que tiene que ver con nuestra historia y...
Eso es. Muchas gracias, querido mono. Hermoso, hermoso.